Bueno, les contamos entonces un tema que tenemos que tener en cuenta. Para esto les voy a compartir un poco de pantalla. A ver si me abre correctamente. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, lo que les voy a compartir es una especie de mapa o de pizarra digital donde fuimos poniendo nosotros algunos materiales, algunas ideas de todo lo que es la práctica 1. Es probable que no lo vean todavía porque está ahí cargando, pero mientras les voy contando. En este mapa lo que está en el centro es la escuela, y sobre todo la escuela secundaria, porque es el gran tema. Al lado de ese concepto de escuela está el concepto de docente o de ser docente. Y abajo del concepto de escuela hay otro gran concepto, que es el concepto de adolescente. ¿Por qué pusimos adolescentes? Bueno, si bien los destinatarios de los sujetos de la educación pueden ser adultos, pueden ser, o sea, ustedes, la formación de profesoras y profesores de matemática puede abarcar sujetos de otras edades. Hay una mayoría de edad secundaria que comprende la etapa evolutiva de la adolescencia. A ver si ahora logro que se vea. Ustedes vayan diciéndome si se ve algo, si no se ve nada. Pues le vamos a pasar para que puedan entrar y ver un poco. No lo usamos mucho este mapa porque a veces darlo de entrada podía marear un poco. Pero bueno, no sé si se ve por allí el concepto de escuela. ¿Se ve algo? Muy chiquito. ¿Se escucha bien? ¿No? A ver, si quieren pónganme en el... A que no se vea es una cosa, pero que no se escuche ya es más grave. Voy a poner el chat, a ver si por allí me pueden decir. Yo los escucho bien, de última abran el micrófono y me dicen nomás. ¿Están por allí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, Javier me dice que sí, Danisa que sí. Bueno, tomo como que se ve. Bueno, les decía entonces que está el concepto de la escuela como en el centro, ¿no? Fíjense que ahí entonces una cosa que pensamos, sale por ahí esa flecha con ese cuadradito que dice que es una buena escuela. Eh, Pensamos en la escuela como un agente de socialización. Bueno, eso ya lo vamos a profundizar, pero seguramente en otras de las unidades curriculares lo han planteado así. También planteamos algo de la historia de la escuela secundaria. Alguna cosa nos dice el marco general del diseño curricular sobre la historia de la educación secundaria. Hay un videíto que intentamos ver ahí que no pudimos, pero ya lo vamos a ver. Y también una de las cuestiones que se plantean es la de las problemáticas contemporáneas. ¿Cuáles son las problemáticas que atraviesan hoy la escuela? Bueno, hoy queremos hablarles un poco de la adolescencia y la adolescencia en la escuela secundaria. Y nos basamos en dos textos.
dos textos que después les vamos a hacer la lectura, vamos a recortarla un pedacito, pero el texto completo, uno de ellos es este, espero que se vea, se llama Adolescencia, Posmodernidad y Escuela Secundaria. Intenta un poquito allá en los 90, ya que se hablaba del concepto de posmodernidad, pensar qué pasa con estas tres cosas: el cambio cultural, la etapa de la adolescencia y la escuela secundaria. Los autores es Guillermo Obiols, ya fallecido, falleció joven, autor de algunos libros de filosofía para secundaria, etc. Y Silvia Di Segni, que es la esposa, que es más del área de psicología. Entonces, bueno, en este libro, que yo quería mostrarles alguna cosa del índice, en este texto se recorre un poquito también algún aspecto histórico, que hay algunas páginas, pero yo quería ver más que nada el índice, a ver si se los puedo mostrar. Recorre varias cuestiones respecto de la adolescencia, y hay un punto en particular que trata, que es la cuestión de los duelos en la adolescencia, que es un concepto bien de psicología. Y ese concepto que se menciona de los 4 duelos de la adolescencia es algo que yo ahora les quiero preguntar. Ya sé que es la pregunta malvada que hago siempre: si han tenido en alguna unidad curricular, si han hablado de los 4 duelos o si todavía no. No, todavía no. No hablamos Todavía de no. los duelos. Bueno, No, entonces, profe, ¿qué son los petroduelos? esto es lo que vamos a contar ahora en unos minutos. Voy a ir poniéndolo. El audio voy a hacer yo, y el video espero que se reproduzca bien como para que ustedes lo puedan ver. Eh, los 4 duelos de la adolescencia es una descripción que hacen dos autores anteriores a Obiols y a Di Segni. Es un clásico. Todos los que estudian psicología, todos los que estudian educación, leen en algún momento este libro, que se llama El síndrome de la adolescencia normal. A ver, se los voy a mostrar antes de ir a explicar los 4 duelos. Ya la palabra es medio rara, ¿no? El síndrome de la adolescencia normal suena como medio raro. Síndrome, ¿saben qué significa? Síndrome es un conjunto de síntomas. Es como que yo no termino de decir que algo es una enfermedad. No digo que es una enfermedad, digo que es un síndrome. Es un conjunto de síntomas. Todavía no digo si eso no es una enfermedad. Bueno, a ver si les puedo mostrar. Lo tengo acá en el Classroom. ¿Por qué hablan de síndrome de la adolescencia normal? Porque esto es bastante interesante. Los síntomas de las conductas de los adolescentes y las adolescentes, si no estuvieran en el contexto de la adolescencia, para la psicología serían tomados como una patología. Por ejemplo, el cambio abrupto de estado de ánimo, o sea, en un mismo día, en una misma mañana, pasar por 2 estados de ánimo muy diferentes. Ese tipo de cambios de estado de ánimo sería algo tomado como patológico si no estuviera en el contexto de la adolescencia. Entonces el libro se llama El síndrome de la adolescencia normal, diciendo, bueno, en este contexto este conjunto de síntomas no son una patología, sino que es una condición evolutiva. Bueno, ahí les estoy abriendo para compartirles. Del Classroom. Ustedes me dirán si se ve. Si
Si se ve un poco, voy a sentirme muy contento. A ver. ¿Logran ver algo? Sí, Es el capítulo 2. Hola. Sí, profe, se ve. Ah, se ve. Bueno, perfecto. Sobre todo trabajamos el capítulo 2, que significa ser adolescente en la posmodernidad. Y ahí se plantea si existe la adolescencia, hasta cuándo dura. Ustedes dirán, pero ¿cómo se pregunta si existe la adolescencia? Claro, se pregunta si existe la adolescencia porque no siempre existió este periodo. Los que estudian, incluso en la misma infancia como estatus social, no existía la adolescencia, también llamada como una moratoria social, reemplaza lo que era un rito de pasaje. O sea, en un momento de la historia humana, uno pasaba de ser niño o niña, o ser un estatus, digamos, de no adulto, más que niño o niña, a ser adulto por un rito de pasaje. O sea, de repente tenías los pantalones cortos y a tal edad te daban los pantalones largos. Y ya está, sos adulto. Así hay investigadores, antropólogos culturales que estudian esto, entonces los ritos eran a lo mejor un rito, no sé, irse a la selva y estar ahí 3 días y sobrevivir y volver. Bueno, en fin, ritos de pasaje de la no adultez a la adultez. Y aquí no es un rito, sino un periodo de tiempo que se extiende bastante. Y esto que dice hasta cuándo la adolescencia, algunos autores en términos de la posmodernidad postulan que la adolescencia se extendería indefinidamente, que reemplazaría, digamos, la vida adulta, que lo que se entendía antes por adultez deja de existir y la adolescencia se extiende. Hay una palabra que se usa que es adultecente, es una especie de adulto con las libertades de un adulto, pero con las responsabilidades de un adolescente, o las responsabilidades de un niño, si quieren. Fíjense si no tenemos ejemplos en la cultura de esto, ¿no? De modelos tal vez mediáticos, televisivos, de una persona en su forma de vestir, en su forma de pararse frente a la vida, frente a las relaciones, frente a los vínculos, más parecido a la imagen de la adolescencia que de un adulto, aunque tenga 40, 50, 60 años, ¿no? De todos modos se mantiene como así. Algunas de las lecturas que hacen los sociólogos respecto de esto son las cirugías estéticas. Se plantean, la cirugía estética hace que se mantenga ese cuerpo joven, entre comillas, artificialmente, ¿no? Y de repente cae abruptamente, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, una Mirtha Legrand, uno ve a Mirtha Legrand y ve a la hermana de Mirtha Legrand, cómo envejecen las dos, su imagen, y una va envejeciendo, parece más naturalmente, y la otra parece como más producida hasta determinada edad, ¿no? Como uno ve personajes mediáticos de la televisión y dice, pero ¿cómo? Tiene 60 años, 70 y parece, no sé, los Stones, ¿de acuerdo? Los Rolling Stones. Entonces esa adolescencia, ¿hasta cuándo dura? Bueno, siguiendo con el índice, ustedes párenme cuando quieran, hagan la pregunta que quieran, ¿hasta cuándo la adolescencia? Un poco de historia, y va a contar un poco esto que dije yo y algunas cosas más. Va a trazar un perfil del adolescente moderno, no del posmoderno, del moderno. ¿Cómo era el adolescente moderno? El adolescente moderno es el que hace los 4 duelos, que ahora vamos a contar qué son. Ahí se forma esta brecha generacional. Después habla de los duelos en la adolescencia, el fin de las ideologías, el punto 7. El adolescente posmoderno, si el punto 4, el perfil del adolescente moderno, en el 8 nos va a hablar del adolescente de la posmodernidad como un pastiche, como un collage sería, como uno pega varias cosas, varias imágenes. Después sigue hablando de nuestros adolescentes o las distintas adolescencias y plantea una tesis. Esto recuérdenlo muy bien.
Se pregunta entonces si en la posmodernidad va a haber igual duelos que en la modernidad. Bueno, entonces, y termina hablando de los adultos, ¿no? ¿Dónde están los adultos de antaño? Bueno, este es el primer material, pero para entenderlo hay que entender un poquito de qué es qué son los 4 duelos. Volvemos entonces para compartirles lo de los 4 duelos, el otro texto. Que bueno, espero tener suerte y que se proyecte bien y lo puedan ver bien. Hice una prueba más temprano y anduvo bien. Espero que ahora también. Entonces, mientras que yo preparo esto, que voy a tardar unos segundos más, díganme si se entiende algo de lo que voy contando, si están muy perdidos, muy perdidas. Obviamente estoy relatando el texto, ¿no? Hay que ir a leerlo. Bueno, ¿escuchan algo? ¿Ven algo? Díganme por favor por micrófono. Se ve, escucharme. ¿Cómo? Ver se ve. Bueno, entonces se ve bien. Bueno, fíjense, dice los 4 duelos de la adolescencia. Está Arminda Verasturi, la fotito esa de la señora que aparece ahí, y Mauricio Nobel. Son 2 psicoanalistas argentinos. Ellos plantean que en este pasaje de ser niño a ser adulto hay 4 duelos. Fíjense, están ahí escritos los 4 duelos. El primer duelo es el duelo por el cuerpo infantil, que está ahí en amarillo. El segundo duelo es el duelo por el rol y la identidad infantil. El tercero por los padres de la infancia. Y el último por la bisexualidad infantil. Son psicoanalistas, es una de las corrientes psicológicas, ¿no? que describe algunos aspectos de lo que es la adolescencia. Bueno, vamos a explicar un poquito más entonces. Vamos por el duelo por el cuerpo infantil. Aquí plantea esta serie de cambios físicos que generan, los cambios físicos aparecen sin que la persona, el niño o niña, lo pueda anticipar, le suceden como algo no elegido. Incluso vos escuchás en las escuelas un montón de frases, qué porquería que es crecer, o distintas cosas que este cuerpo que yo tenía antes de niño era un cuerpo con el que me sentía más cómodo, más cómoda, yo lo conocía, constituía mi identidad, pero resulta que empieza a cambiar y cambia antes el cuerpo que la mente o que la personalidad. Entonces resulta que tenés un cuerpo
más adulto con una mente de niño. ¿Por qué adulto? Si bien no está totalmente desarrollado. Bueno, adulto porque ya puede procrear, porque ya tiene un montón de características más cercanas a la adultez. Sin embargo, la mente sigue siendo de niño. Entonces, de repente se organiza una matiné y van las chicas y los chicos vestidos como adolescentes más grandes, por ahí tienen 12 años, y por dentro están queriendo jugar. Ahí hay una chica jugando a las muñecas. Bueno, quieren jugar a la pelota o quieren jugar a las muñecas o a otra cosa, y la verdad que no están interesados todavía, si bien físicamente ya desarrollaron un montón de características de adultez. También está la incomodidad o la torpeza, los brazos largos para el movimiento, la incomodidad de verse al espejo y no reconocerse, etc. Y se suele dar esto del abandono de actividades que antes les resultaban agradables o adecuadas y ya no. Entonces, el cuerpo infantil es realmente un duelo. Tratemos de recordar nuestra propia adolescencia, si algo de esto lo vivimos o no lo vivimos. Pero también es muy importante, pareciera que hay como una especie de amnesia, ¿no? Cuando nosotros pasamos a la vida adulta, pasan unos cuantos años, etc., pareciera que olvidamos. Bueno, segundo duelo, el duelo por la identidad y el rol infantil. Este es más profundo. Cambia el cuerpo, pero la siguiente pregunta es ¿quién soy? Entonces, si bien me sigo sintiendo un niño, por fuera me ven como un adolescente y esperan que me porte como un adolescente. De hecho, reiteradas veces los padres, los docentes les decimos: si ya estás grande, ya estás más grande, ya estás peludo. Esa es otra de las frases: ya tenés pelo en la pierna. Como que esto fuera una referencia para un rol que tiene que ser distinto. Y la verdad que es un duelo también, porque ser niño, ya sabía cómo era ser niño, pero cómo ser adolescente es algo nuevo. Hay nuevas actividades, cosas diferentes. El tercer duelo es el duelo por los padres de la infancia. Ahí hay una imagen de una cucaracha en la cama, porque está haciendo referencia a un texto, a un libro, un cuento de Franz Kafka, que es este hombre que se despierta convertido en una cucaracha, ¿no? Bueno, tan distinto a veces es cómo siente el adolescente su cuerpo que ha cambiado. Incluso siente una despersonificación, un no identificarse con uno mismo, con una misma, ¿no? Frente a los observadores externos, ¿no? También los privilegiados son los padres. Ahora, estos padres antes eran admirados hasta como el super papá, y después se ven sus defectos. Entonces hay como un añorar esos padres que todo lo podían, o quienes hacían el rol de padres que eran todopoderosos, tenían siempre la razón y solucionaban todo, y ahora los vemos en algunos momentos como un obstáculo, ¿no? Ese duelo de extrañar ese vínculo también es un duelo que tiene que hacer el adolescente. Bueno, no sé si les ha pasado esto. A lo mejor del otro lado, ¿no? Como padres de adolescentes. Duelo por la bisexualidad. Bueno, aquí también desde el psicoanálisis lo que plantean es que hay primero un autoerotismo, un conocer el cuerpo, también desde qué es lo que da placer, cómo es ese propio cuerpo. Después un vínculo erótico con otro, ¿no? Con uno mismo, con otro, que él en el comienzo lo plantea como alguien de su mismo sexo, pero es un vínculo erótico no genital, sino de identificación. Entonces se sigue dando esta cuestión de la amistad con los varones, entre varones con las chicas. Y también ahora, esto lo plantea el psicoanálisis hace un montón de tiempo, no había todavía una perspectiva de género, tiene que pasarse esto también por allí. Y luego está la orientación sexual más genital, que en ese momento estaba planteada fundamentalmente como heterosexualidad, y en este momento también se plantea como la posibilidad de una elección sexual genital homosexual. Pero bueno, esa bisexualidad, esa sexualidad totalmente que no estaba definida por lo genital y ahora sí, también es algo que se extraña y se hace un duelo de eso.
Bueno, no sé si hasta acá les quedan dudas, quieren hacer un comentario. Me vendría bien porque siento que le estoy hablando a la pantalla. Alexis, que había dicho que no sabía qué era, si le quedó claro. A ver. Sí, sí, profe, dentro de todo, algo claro me ha quedado. Bueno, Por ahí, Más que hace 15 minutos. sí, sí, obviamente. Ya entendí. Imaginaba cuando dijo 4 duelos era como. Generalmente uno le dice duelo a cuando pierde una persona, pero por eso no había relacionado. está buena la aclaración. ¿Sí? ¿Estas etapas se dan en un mismo rango de edad, en un mismo periodo para todos, o cada uno lo puede superar en distintos momentos? No te escucho muy bien la pregunta. ¿La podrás repetir? Yo me preguntaba si estos duelos se dan en todas las personas en un mismo rango de edad, o están por un periodo de edad determinado. Bueno, ahí vamos con esto. En ese momento, Averasturi y Nobel lo plantean como que son 4 duelos que se dan generalmente eh, en todos los adolescentes y las adolescentes. Yo lo planteaba como se les daba en todos, algunos, no todos a la misma edad, obviamente, pero a una edad, a otra edad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese es un planteo para el adolescente moderno. O sea, lo que acabamos de decir es válido para un adolescente moderno. Después de este libro de Mauricio Nobel y Arminda Verasturi, del síndrome, después describe un montón de síntomas. Es muy interesante para verlo y para entender a nuestros estudiantes. Y para volver a entendernos a nosotros, pues pasamos por ahí también. Empieza a plantear, a cruzar esto con la posmodernidad. Y acá viene como el planteo, no voy a compartirles pantalla porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es el planteo? Dice, la posmodernidad, ya lo vamos a profundizar en otra clase, o les voy a enviar el material, lo que plantea es que el adulto, ¿vieron que hablábamos de ese adulto que no deja de ser adolescente nunca? Bueno, al no estar ese adulto, esa adulta, la adolescencia ya empieza a modificarse varias cosas. Por ejemplo, el duelo por el cuerpo nos plantea Obiols y plantea Silvia Di Segni, cambia porque ya no es el cuerpo del adulto el cuerpo al que se quiere ir. Es decir, bueno, me pongo los pantalones largos para ser como los adultos. No, a lo mejor me rompo los pantalones y permanezco en la adolescencia como una identidad para quedarme, no como un pasaje. Entonces él dice, en la posmodernidad la adolescencia ya no es pasar. Es más, el adulto ve que el adolescente se corta los pantalones y se corta los pantalones para asemejarse. Entonces el modelo es el cuerpo del adolescente, sin marcas, joven, siempre joven, delgado, esbelto. Ese es el cuerpo modelo, digamos, hacia el que ir, no el cuerpo del adulto, sino el cuerpo del adolescente. Entonces lo que dice es que el adolescente no es tanto que hace un duelo por el cuerpo de la infancia, porque en realidad está llegando o tiene el cuerpo que es el cuerpo deseado por toda la sociedad. Entonces cuestiona el duelo por el cuerpo. Después cuestiona el duelo por la identidad y por el rol. Porque también, parecido a esto, al haber adultos que se comportan como adolescentes, el adolescente no tiene un adulto con el que chocar, un adulto que le plantee límites, que le plantee una invitación a madurar o a crecer, sino que es un adulto que quiere sumarse a la vida adolescente. Entonces de repente se encuentran en el mismo boliche bailando los padres y los hijos, o en la misma red social con las mismas actividades, viendo las mismas cosas.
Yo tenía una revista que la perdí, después me la prestó una hermana que es psicóloga, que a veces nos acompañaba en estas charlas de adolescencia, que contaba un montón de personas famosas que consideraban que sus hijos eran más adultos que ellos. Me acuerdo de Charly García, por ejemplo, que decía que el hijo siempre lo rescataba cuando volvía borracho. Bueno, como esa inversión de los roles, ¿no? Entonces ahí lo que plantea Obiols es que, claro, a ver, pensemos en nuestros estudiantes. Un estudiante que se levanta solo para venir a la escuela, que los padres no le están diciendo, ningún papá, ninguna mamá, mira, la escuela es importante, tenés que ir, es tu obligación. No, la palabra obligación no existe. Se lo tiene que plantear solo, sola, ¿no? Bueno, ¿cuál es el duelo entonces por el rol? Si no ha habido un rol adulto allí. Luego están los otros dos duelos, el duelo por la bisexualidad, que es el último, tal vez es un duelo que hoy, como decíamos ahí cuando repasábamos ese duelo, frente a una mirada que es más abierta respecto de los géneros, o un poco más abierta respecto de los géneros, permitiendo otra libertad para identificarse, etcétera. Bueno, también hay un planteo ahí, ¿no? Respecto de cómo es este duelo. Tal vez no sea que no existan estos duelos, tal vez siguen existiendo, pero sin duda se transformaron, ya son diferentes. Si ustedes van a las escuelas y observan cómo son los adolescentes y miran cómo son los profes, tal vez hay consumos culturales que los mismos profes también los tengan, o ustedes mismos. Dicen, yo juego el mismo juego que los estudiantes, veo las mismas películas, me gusta esto, me gusta lo otro, o me encuentro en un boliche bailando con los mismos estudiantes que observo allí, o no. Me gustaría que ustedes nos digan, ¿no? ¿Estos 4 duelos sí o sí lo pasa cualquier adolescente? Según Arminda Verasturi y Mauricio Nobel, sí, todos los adolescentes los pasan en mayor o menor medida. Y según Guillermo Obiols y Silvia Di Segni, lo cuestionan, porque dicen que la posmodernidad pateó esa cuestión de los 4 duelos y lo pone en signo de pregunta. ¿Se siguen dando estos duelos o no? Y la pregunta que yo les hago y que creo que deberíamos hacernos es, ¿nosotros hicimos un duelo en esa época o no? Cada uno donde nos tocó. Esto nos ayuda a entender un poco más cuál es la edad evolutiva que están transitando nuestros estudiantes, porque allí es donde nosotros vamos a querer enseñar matemática. No es a cualquier persona, una persona que está atravesando duelos, ya sea nos toque la básica o la orientada, va a ser bastante diferente, pero es muy importante que nosotros comprendamos esto. Ustedes van a tener una unidad curricular que se llama Psicología Educativa y van a ver esto, lo van a ver junto con Piaget, junto con Vygotsky, van a ver algo de psicoanálisis y seguro van a ver los 4 duelos. Pero en práctica nos parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque no es lo mismo un destinatario adulto o en otra etapa o en la infancia que el destinatario adolescente que está atravesando exactamente esta etapa, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos la parte teórica. No sé, dudas tienen que haber un montón. Si no hay dudas, dimos mal la clase. Levante la mano, profe. Dale. Profe, de consulta, porque estén recién como que hizo referencia a que nos miremos un poco, pasamos, ¿no? Por eso duelo, capaz mayor medio. ¿Se identificaría como tipo una resistencia al cambio? ¿Algo así sería el duelo? ¿Lo podríamos identificar nosotros para ya lo pasamos por la vida? ¿O cómo sería? Bueno, por un lado una resistencia puede ser al cambio. Lo que pasa es que es un cambio arrasador. O sea, como le pasó a Kafka, que se despertó y estaba transformado en una cucaracha, pobre, el personaje de Kafka. Los pibes y las pibas, y a nosotros nos pasó que no elegimos. Un día que las chicas tienen su primera menstruación, los varones empiezan a tener polución nocturna, empiezan a tener un deseo sexual, un cuerpo que crece, pelo que sale. Es algo que no es posible detenerlo y es algo que se nota, se ve, los demás lo ven y los demás nos empiezan a decir, che, estás creciendo.
Como que se vive frustrante, sería, lo vive el adolescente, algo Se así. vive como que no te pudiste ni despedir de la infancia. Te sacaron. Porque el duelo es perder algo o alguien. El duelo es perder algo o alguien. Y hacer ese proceso de pérdida, de aceptar esa pérdida. Y eso tiene cierto dolor también. Atrás de eso viene algo nuevo. Por ahí la imagen que siempre doy yo es la de una muela, ¿no? De los dientes de leche que se caen. ¿Cómo se procesa el diente que se cae de leche? Bueno, hay un modo cultural de procesarlo. Díganme ustedes, ¿cómo se procesa cuando se cae un diente en nuestra cultura? El ratón Pérez. El ratón, pero. El ratón Pérez. Plata. Y te trae una compensación. Sos especial, algo especial pasa ahí, te felicitan y qué sé yo. Aunque abajo de eso, ¿por qué está la felicitación? Porque es un garrón, que te queda un agujerito, una ventana ahí, cada vez que te reís se ve la ventanita. Y uno perdió algo de uno, ¿no? Entonces viene esa como compensación. Es un ejemplo medio tonto, pero hay algo que se pierde. Sí, pero está bien gráfico con ese ejemplo, se identifica re bien. Sí, casi todos los pibes y las pibas, lo de los dientes, están contentos y además se bajarían todos los dientes para juntar más plata. O algo así, no sé. Pero. Te atabas con un hilito y cerrabas la puerta. Y salía el Uy, diente. esa. Bueno, wow. Y claro, pero esto sería otra cosa, porque realmente, miren, hay una imagen que da, para dar una metáfora, que la da una psicoanalista que se especializa en adolescencia, que se llama François Dolto, es una francesa, y ella dice que la adolescencia es como cuando la langosta cambia de caparazón. Dice que la langosta tiene su caparazón, etcétera, pero hay un momento de la vida que tiene que crecer a otro tamaño, pero su caparazón es duro. Entonces lo que hace la langosta es se desprende del caparazón, pero queda en carne viva. O sea, es súper sensible, es muy delicado porque en esa etapa cualquier cosa la lastima, entonces la langosta está ahí. ¿Y qué va produciendo la langosta? La langosta va secretando una sustancia que después se va a convertir en el nuevo caparazón, pero primero tiene que crecer de volumen. Crece de volumen y arma su nuevo caparazón, pero entre que se desprendió de uno y tiene un nuevo caparazón, tiene una sensibilidad y aparte es un bicho distinto. Vos lo ves y no parece una langosta, parece un gusano, una cosa rara, ¿no? Bueno, esa etapa es la que atraviesan nuestros estudiantes, que nosotros queremos que sepan los combinados, despejar la X y todo, y están en medio de eso. Lo cual no significa que no tengan que aprender todo eso y que no haya que exigirles, pero significa que nosotros tenemos como que comprender lo mejor que podamos esa transición, porque a veces la olvidamos, ¿no? En general tendemos a pensar que la estabilidad emocional o personal del otro puede ser parecida a la mía. Y aquí hay claramente un momento de desestabilización de la identidad, de un montón de cosas, ¿no? Es parte de ayudarlo a formar el caparazón también, profe. Un poco. También somos parte de eso. Muy buena esa imagen. Exactamente. Y Disculpe, usted dice que el alumno tiene que aprender mientras va cambiando el caparazón. Dice sí, que también el alumno se puede distraer en ese proceso de aprender por estar atento a otras cosas que le están pasando.